Bendiciones, soy tu hermano Héctor Pérez y quiero bendecirte con esta palabra, la cual he titulado La tentación y la salida. Está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a ver algunos aspectos que este versículo nos va a revelar. El primero es que hace un complemento directo hablando de varias tentaciones o varios tipos de tentación. En este caso está especificando las tentaciones humanas. Nos da a entender de que hay tentaciones que sobrepasan lo humano. Podemos hablar entonces de tentaciones angelicales o tentaciones espirituales. Después sigue diciendo que la tentación viene de acuerdo a nuestra resistencia. Significa que el ser humano tiene en el corazón, tiene en el ser interior dos capacidades. La capacidad número uno es la capacidad de la tentación, porque Santiago dice que cuando alguno es tentado es cuando de su propia concupiscencia, de su propio corazón, es atraído y es seducido. Y la segunda cualidad es que dentro del mismo corazón está la capacidad de resistir esa concupiscencia, de resistir esa tentación. Y es algo sorprendente que la tentación que pueda venir a nuestra vida está ligada a la capacidad que tenemos para resistir la misma. O sea que no hay excusa delante de Dios cuando decimos que pequé porque eso fue muy fuerte para mí. Pequé porque la tentación es más grande que yo mismo. Pequé porque, bueno, Dios conoce que la carne es débil. No, no, no. Está escrito que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Si estamos pasando por alguna tentación en este día, significa que podemos afrontarla, significa que podemos soportarla, significa que podemos vencer esa tentación, porque esa tentación que ha venido a nuestra vida no es más grande que nosotros, sino que tenemos la capacidad de resistirla. Y mire lo que sigue diciendo. Dice que Dios nos dará juntamente con la tentación una salida. Y ese es el enfoque de este mensaje, que muchas veces nos hemos enfocado tanto en la tentación, nos hemos enfocado tanto en lo que nos está pasando, que no vemos la salida que Dios nos está brindando. Vemos más el pecado, vemos más la ocasión para pecar, vemos más el deleite de la carne, de la concupiscencia, que la misma salida a ese pecado, que la misma salida a esa tentación. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Lo que pasa es que el hombre está habituado a la naturaleza pecaminosa. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos nos gusta pecar. Pablo dice, mira, quiero hacer el bien, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No porque lo hago yo, sino que el pecado que está en mí, Él lo hace. Significa entonces que nosotros como seres humanos tenemos que enfocarnos en esa capacidad de resistencia que tenemos para soportar esa tentación y así poder vencerla. Entonces, cuando yo me enfoco en que tengo que resistir la tentación, cuando me enfoco en que tengo que resistir y vencer esa concupiscencia, voy a ver con claridad la salida que Dios me está brindando. La única forma de yo ver esa salida es no enfocándome en la tentación, no enfocándome en la concupiscencia, sino enfocándome en que yo tengo que vencer esa tentación. La Biblia registra una historia, un acontecimiento donde Dios habla con el profeta Samuel. Este profeta se encuentra llorando porque Dios había desechado al rey Saúl. Y Dios le dice, llena tu cuerno de aceite para que unjas a uno de los hijos de Isaí por rey. Y él dice, deja de llorar a Saúl. Y este hombre, este profeta sigue llorando delante de Dios. Y lo primero que él le dice es que si Saúl se entera de que yo voy a ungir a alguien más como rey, me va a matar. Este profeta no estaba llorando simplemente porque Dios desechó a Saúl. Este hombre estaba llorando porque sabía que tenía que ungir a alguien más como rey y que Saúl lo iba a matar. El llanto de Samuel era que iba a tener una persecución por el rey Saúl. Y Dios le brinda una salida a ese problema. Pero como el profeta estaba llorando por el problema que estaba pasando, como el profeta estaba más enfocado en que Saúl lo podía perseguir, como el profeta estaba más enfocado en que Saúl lo podía matar, no estaba viendo la salida que Dios le estaba brindando.
Usted se preguntará, ¿y cuál es esa salida? La salida es que Dios le dice, llena tu cuerno de aceite. Porque es que en la antigüedad a los reyes no se ungía con el cuerno de aceite. A los reyes se ungía era con la redoma. En el capítulo 10 de Primera de Samuel vamos a ver que cuando Samuel unge por rey a Saúl, él llenó de aceite, fue una redoma, no un cuerno. El cuerno se utilizaba para ofrecer el sacrificio. El cuerno se utilizaba para llamar a la reunión. El cuerno nunca se utilizó para ungir a alguien con rey. Por eso es que cuando Dios le dice, llena el cuerno de aceite, le dice, y anda a hacer el sacrificio. Si alguien te pregunta, ¿para dónde vas? Dile que vas a ofrecer un sacrificio. Dios le estaba brindando la salida al problema de Samuel, pero Samuel estaba enfocado más en el problema que en la misma salida. Y así muchas veces tú y yo nos estamos encontrando. Dios nos está hablando y nos está diciendo que llenemos el cuerno de aceite y nosotros nos estamos enfocando más en Saúl que nos está persiguiendo. Dios nos está brindando una salida a la tentación, a la concupiscencia, al pecado, y nosotros nos estamos enfocando más en el mismo pecado, en la misma concupiscencia, en la misma tentación. Este mensaje es para abrirle entendimiento y ya no enfocarnos tanto en la tentación, porque no tenemos excusa delante de Dios. Dios nos está brindando una salida. Cada vez que usted y yo nos encontremos en una tentación, recuerda que tenemos una salida y que tenemos la capacidad de resistencia. Dios te bendiga y Dios te guarde.